¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Empezamos ahora en 7 Televalencia, como siempre, muy pendientes de lo que está pasando en la actualidad valenciana y también en clave nacional. Hoy lo vamos a analizar con 3 especialistas. Hablamos con Eduardo Alcalde, amigo de esta casa, habitual de Ágora, periodista. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo como siempre. ¿Cómo va toda la actualidad? Pues la actualidad, como siempre, es revuelta. Revuelta. Sí. Bueno, pues lo analizaremos. Pero bien. Bueno, entretenida. La Semana Santa nos ha dado un periodo de tregua. Es cierto. Bueno, pues veremos lo que nos depara la jornada hoy en Ágora. La vamos a compartir también. La primera vez que nos visita es periodista Pablo Fernández, siguiendo siempre la actualidad. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches, Silvia. Y agradecido, como no, de que me hayas invitado al programa Ágora para analizar un poco pues esta revuelta, como bien dice Eduardo. Muy bien, pues bienvenido. Y también nos acompaña habitual de Ágora, es abogado, siguiendo la actualidad, es concejal también, socialista en el municipio de Massanassa. Fran Raga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo van las cosas por Massanassa? Pues con mucho trabajo, como siempre, ¿Sí? al pie del cañón y agradecido, como el resto de mis compañeros, de estar aquí una noche más. Bueno, pues arrancamos, si les parece, acercándonos a Bruselas, porque allí se ha desplazado hoy el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Ha tenido un encuentro con la presidenta del Parlamento Europeo, donde le ha mostrado los principales intereses de la Comunitat Valenciana. Se ha hablado sobre todo de agricultura, y es que Mazón insta a la Unión Europea, dice, a cultivar el futuro de la agricultura para asegurar el equilibrio territorial y de la actividad económica. Vamos a escucharlo y lo analizamos. Europa no es consciente todavía de que tiene un problema muy serio con su propio futuro, que es el futuro de la agricultura, que es el futuro del sector primario. Necesitamos una Europa que trate a los demás igual que nos trata a nosotros, o dicho de otra manera, que nos trate a nosotros como trata a los que vienen de fuera, porque en esta situación de desequilibrio no podemos ni podemos tolerar seguir. Necesitamos una Europa que adapte su normativa medioambiental a la realidad, porque a costa de limpiar nuestra conciencia, desgraciadamente, más pronto que tarde vamos a acabar quedándonos sin la agricultura. Y necesitamos el equilibrio, no la falsa demagogia. Necesitamos una Comisión Europea que se dé cuenta de que se ha equivocado a la hora de ejecutar sus políticas con respecto a la agricultura. Necesitamos una Comisión Europea, necesitamos una Europa que entienda que el agua es de todos. Necesitamos una Comisión Europea que ejecute los controles en nuestros puertos y en nuestras fronteras para los que vienen de fuera, jugando con una ventaja extraordinaria que es imposible de sostener. Necesitamos una Europa que atienda a la agricultura como una prioridad y no como una molestia o como un estorbo. Por tanto, la Europa que viene o es agraria o no podrá ser, y la Europa que viene ahora, aprovechando estas elecciones europeas, tiene que entender que la normativa medioambiental tiene que ser equilibrada con la realidad y no con la irrealidad, porque si no será imposible, nos quedaremos sin agricultura, nos quedaremos sin alimentos. Carlos Mazón, reivindicativo con el tema de la agricultura. Eduardo Alcalde. Pues comparto su criterio, y aquí es, como siempre, la división entre la Europa del Norte y la Europa del Sur. La Europa del Sur, que es España, Italia, Francia, Portugal, Grecia, el Mediterráneo, es una Europa agrícola y es una Europa que se ha visto muy castigada por los acuerdos, estos acuerdos de Europa con países terceros como Sudáfrica, como con cualquier otro país. Lo que intentan paliar es que la gente no se desplace, no emigre hacia otros países, y me parece muy bien. Pero la agricultura, lógicamente, la mano de obra es mucho más barata, y entonces cuando llega aquí pues es más barata, pero no se le piden los mismos controles rigurosos y el mismo papeleo que se le pide a los agricultores, no solamente españoles, sino europeos. Y lo que reivindican la mayoría de los agricultores, y por ende estas grandes manifestaciones de los últimos meses en Bruselas, en Francia, en España, en Italia, es el que se alivie los controles desde el punto de vista del burocrático, porque Bruselas es excesivamente burocrático en lo que pide, y sin embargo, cuando importas a lo mejor naranjas de Sudáfrica o de cualquier otro país, no pasan por el control plaguicida al que están sometidas las naranjas europeas. Pide equilibrio el presidente de la Generalitat en Bruselas, incluso reconoce que Europa se ha equivocado en algunas medidas en torno a la agricultura, Pablo.
Así es, como mi compañero aquí en el programa, igual coincido con cualquier político que en este caso pues intente y pretenda y trabaje por defender la agricultura. La agricultura es un motor importante, un motor económico, ya no solo a nivel de la nostra terreta, ¿no? De Valencia, ¿no? La nostra terreta, sino a nivel nacional. Y obviamente tiene que haber un control exhaustivo, pero también un control equilibrado. Pero un control equilibrado, como bien ha dicho el presidente de la Generalitat, un control equilibrado con la realidad. Porque muchas veces, si no se analiza la realidad que tenemos enfrente, se distorsiona. Yo creo que las palabras de equilibrio con la realidad o ejecutar controles de esos productos de fuera, porque sí que hemos estado también un poco al día de esos productos que han venido sin un control arancelario desde fuera y que ha perjudicado también el consumismo. Por lo tanto, este tipo de iniciativas y de trabajos políticos, sin duda alguna, benefician no solamente al agricultor, sino también al consumidor del día a día. Fran, opinión al respecto de las reivindicaciones del presidente en Bruselas. Bueno, pues yo creo que evidentemente todos estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, con que los productos que vienen de fuera a nuestro país o a la Unión Europea, pues evidentemente se sometan a tantos controles como dice la legislación que se deben someter, porque ese es uno de los problemas. La legislación va por un lado y la realidad va por otro. Con esa parte yo sí que estoy de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con la enmienda prácticamente a la totalidad que deja entrever el presidente de la Generalitat que hace a la política europea. Mira, yo vengo de un municipio donde más del 50% del término municipal está dentro del Parque Natural de la Albufera, que es Massanassa. El 50% de nuestro término es prácticamente todo arroz. No hay ni un campo abandonado, ni uno. Y eso es gracias a que existe una política europea, gracias a la PAC, gracias a lo que llamamos allí la subvenció del arroz, que permite que se pueda seguir cultivando este producto estratégico que además es tan nuestro y tan característico, ¿no? Digo estratégico porque quizás ese sea uno de los puntos que bajo mi opinión, bajo mi criterio, deba tomar la Unión Europea a la hora de abordar el tema de la agricultura. Claro, yo creo que el problema es que cuando hablamos de todas estas importaciones, no solo hablamos de agricultura, hablamos de una economía totalmente globalizada donde hay empresarios españoles que producen en, no sé, China, por decir el ejemplo más característico, o en Marruecos o en Egipto. Quiero decir, el problema es que no solo hablamos de agricultura, hablamos de que ellos nos traen aquí sus productos, pero nosotros allí les traemos otros productos. Entonces, el juego y el debate y la negociación se vuelve mucho más complicada. Por lo tanto, claro que estamos de acuerdo en que, o yo claro que estoy de acuerdo en que, por supuesto, todos los productos se sometan a los controles que dice la ley, por supuesto. Pero es que esto no es tan sencillo como dice el presidente de la Generalitat, que Europa tiene que cambiar su política. Bueno, es que estamos en una economía globalizada y tristemente la agricultura, debido a esa economía tan globalizada que hoy en día tenemos un teléfono en España 24 horas después de ser producido en China, por poner un ejemplo, hay unos sectores que se quedan atrás. Entonces, ¿por qué no enfocamos la agricultura a vincularla a la sostenibilidad, al cuidado de nuestros espacios naturales, a esos cultivos estratégicos, porque al final no podemos ceder nuestra soberanía alimentaria a otros países? Quiero decir, pongamos el foco ahí y no tanto en si nos obligan o no a tirar un pesticida. Creo que el debate es un poco más profundo. ¿Estamos de acuerdo con...? Sí, a nivel un poco a la hora del terreno de juego, ¿no? Entra también el ciudadano. Sí que es cierto que si miramos tiempo atrás el ciudadano se mantenía un poco al margen de esta polémica, pero ahora vemos en el día a día cómo el consumidor pues revisa las etiquetas y para ver de qué es cada vez más del exigente. producto. O sea que está muy bien que se involucre también el consumidor o el ciudadano, que estamos viendo que forman parte activa también de este debate tan importante a nivel europeo, nacional y sobre todo a nivel de nuestra comunidad. Elecciones europeas a la vista también, ese era uno de los temas a abordar. Déjeme terminar, porque yo quería decir que sí que me parece muy bien que Europa apoye que se cultive aquí arroz, pero Europa también ha obligado a muchas zonas de España a retirar determinado tipo de cultivos. ¿Por qué? Pues porque había producción en exceso o ha obligado a que no haya tanta leche porque hay otros países que también europeos tienen también leche de sobra y había sobrantes. Es decir, que Europa lógicamente legisla, pero que hay muchas veces que hay que tener en cuenta esa legislación y es la que hay que controlar y probablemente es lo que hay que pedirle a los políticos españoles que estén al tanto de qué tipo de legislación se hace y que no esperemos a que llegue una situación como la que ha pasado, que el campo ha clamado
y ha salido en contra de estas cuestiones. Así es. Bueno, pues seguiremos pulsando el tema de la agricultura, el campo, sobre todo de cara también a esas elecciones europeas, que será un tema principal a abordar. Seguimos con el presidente de la Generalitat, porque el pasado lunes comparecía, como saben, en el Senado. Fue bastante duro, afila su discurso reivindicativo ante Pedro y alerta sobre el referéndum. Lo que hoy es no, mañana será que sí. Vamos a escucharlo. Hoy en la Cámara de todos los territorios, en el espacio de encuentro para el debate interterritorial, donde aportaciones y decisiones singulares deberían reforzar la unidad de todos los territorios y de todas las personas que los habitan, nuestras intervenciones giran en torno a la decisión de una sola persona y lo que suceda con un único territorio. No somos alarmistas, en parte porque no tenemos tiempo para serlo. El poco que nos deja la gestión en nuestros territorios lo empleamos en ir confirmando cómo se hacen en realidad los peores pronósticos. Dijimos que Sánchez tendría su investidura porque los independentistas tendrían su amnistía y así fue. Y también nos lo ha anunciado el presidente de la Generalitat de Cataluña sobre el referéndum y sobre la independencia. Lo que hoy es no, mañana será que sí. Es la factura de la fractura. Es la factura que hay que abonar, suponga lo que suponga su coste. La factura de la fractura, Fran Ragat. Bueno, yo creo que dice el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que lo que hoy es no, mañana será sí. Yo añadiría si es legal y cabe en la Constitución. Que los partidos políticos se muevan es algo que ha pasado, pasa y pasará, y entre otras cosas es lo que permite que las sociedades avancen. No me gustaría entrar a mí en una guerra del y tú más, porque creo que los ciudadanos y entre ellos estamos cansadísimos, pero por poner un ejemplo muy claro, el Partido Popular pasó del Pujol enano habla castellano a retirar a la Guardia Civil de Tráfico de Cataluña o a cederles gran parte del impuesto del IRPF. Quiero decir, lo que se haga... No fue así. No. Los Mossos de Escuadra los legalizó el ministro Asunción. Sí, pero las competencias de la Guardia Civil de Tráfico se retiraron cuando el Partido Popular y Jordi Pujol en aquel momento de Convergencia y Unió llegaron a un acuerdo para formar el gobierno de España y se cedieron gran parte de los impuestos, se cedió una parte de la recaudación del IRPF a la autonomía. Quiero decir, el Partido Popular también, lógicamente, se mueve en estos pactos con los partidos nacionalistas porque, por suerte o por desgracia, son un actor en la política española. Quiero decir, yo creo que hay que huir un poco de esas posiciones maximalistas porque todos los partidos van a tener que pasar por ahí. Es decir... ¿Se defiende, por tanto, que se pueda celebrar el referéndum en este sentido, Fran? Pues yo creo que se podrán celebrar los referéndums que la Constitución prevea que se puedan celebrar. Lo que no se podrá es ir contra la Constitución o por lo menos contra la Constitución actual, por mucho que los políticos catalanes o los políticos nacionalistas catalanes quieran, ¿no? Está claro. Eduardo, lo que decía un poco el presidente, amnistía ya la tenemos. Ahora el próximo paso será, lo vamos a ver, el referéndum. A ver, los que están dejándole mal al propio presidente del gobierno, al señor Pedro Sánchez, son los nacionalistas catalanes. Ayer el señor Aragonés anunciaba que iba a ir al Senado a trolear al Partido Popular. Pero yo creo que lo que fue a chulear al Partido Socialista, porque la mayoría de las cosas que dijo fue diciendo, ya decía Pedro Sánchez que no se podría amnistiar. Y ahí lo ha habido amnistía. Eso es cierto. Eso lo dijo ayer. Sí. Y también amenazó y dijo, también dice que no se puede hacer el referéndum. Los catalanes tendremos un referéndum. Bueno, un poco la línea que se mantiene es esa. Yo con mi compañero, obviamente es un tema político, como periodista no voy a entrar a valorar. Sí que es cierto que, como dice Eduardo, tampoco hay una línea un poco recta. Vemos que son varias curvas en las cuales, en este caso Junts o Pere Aragonés, van intercambiando el discurso y depende de ese intercambio de discurso, el presidente pues también va cambiando su forma de actuar. Yo, un poco analizando la situación rápido, investigando sobre las cesiones que Sánchez ha hecho al independentismo, son varias, ¿no? Traspaso de inmigración, ley de enjuiciamiento, incentivos, balanza fiscal, son cesiones que obviamente se tienen que dar para que... Forman parte de Correcto. De y aquí en esta columna lo que está un poco frágil es que la presidencia, ¿no? En este caso... depende mucho pues, de este pacto amistoso, este pacto para poder estar en Moncloa. Entonces es lo que un poco el ciudadano, ¿no? el español de a pie,
percibe de que no hay una estabilidad en el discurso. Sí que es cierto que se percibe una estabilidad en el discurso en la parte de Junts, ¿no? Pero en el partido de gobierno se ve un poco ese titubeo, depende de cómo vaya la línea. Sí, titubeo, Fran Raga, dice Pablo. Bueno, yo creo o concesiones poquito a poco que le van pidiendo los socios. Sí que es cierto que Junts tiene un objetivo muy claro, ellos no se esconden, no se han escondido nunca desde que empezaron a reivindicar con Tiene todas... la llave. Sí, no, evidentemente tienen la llave. Yo sí que es verdad que he hecho en falta ese debate más sincero por parte de Junts, en el sentido de, oye, mira, vamos a hacer todo lo que nos permita la ley para desbloquear esta situación, para rebajar la tensión. Es verdad que Cataluña no es la misma Cataluña de hace unos años, es verdad que las empresas se están volviendo, es verdad que la convivencia entre catalanes es mucho mejor, pero en una negociación todos deberían poner de su parte. Yo creo que el Partido Socialista y bueno, los partidos que forman el gobierno, en este caso Sumar, pero más el Partido Socialista, se arriesga a pagar una factura electoral muy grande por arreglar este problema que tanto problema, para la redundancia, ha traído no solo a Cataluña, sino al conjunto de España. En ese sentido, pues claro y que desgasta la política de gobierno. Sí, pero claro que... Es obvio que, claro que desgasta el discurso. Claro, y por supuesto que hay muchas veces rectificaciones, incoherencias, cesiones, claro que sí. Y es que las continuará habiendo mientras los partidos catalanes formen parte del arco parlamentario, porque Eduardo, existe un problema muy profundo. Claro. Los continuará habiendo mientras solo pueda gobernar, porque necesitas esos 7 votos de Junts o los de Esquerra Republicana. Ahora que va a haber elecciones, el Partido Socialista va a tener que hacer una elección, porque va a tener que escoger... el señor Puigdemont ha dicho que si no sale presidente, se retira. Bueno, estas son historias que ya hemos escuchado, tantas historias de este señor que no me lo creo yo ni casi nadie. Pero da igual. Va a ganar el Partido Socialista las elecciones con bastante posibilidad, pero con la imposibilidad de gobernar. ¿A quién va a elegir para gobernar? ¿O qué cesiones va a tener que hacer para gobernar ellos o para gobernar un partido nacionalista? Si quedas bien con Esquerra, con Junts estarás fatal. No vas a poder continuar manteniendo la legislatura. O sea que la situación no es nada... El escenario halagüeña se le complica el escenario a Pedro Sánchez en este sentido. Después, sí, claro. Yo creo que además estamos ante 2 partidos nacionalistas que es que no se pueden ni ver. Pero se le complica, pero pensamos que se le ha complicado más pronto que tarde. Es decir, ¿pensábamos que esta complicación hubiera sido un poco más larga en el tiempo? ¿O creemos que esta complicación ha sido más pronto que tarde? A ver, yo creo que las elecciones catalanas como muy tarde iban a ser en el primer trimestre de 2025. Claro. Este señor las ha adelantado. Yo tenía claro que como muy tarde en el primer trimestre de 2025, que eran cuando correspondían las elecciones catalanas, pues el Partido Socialista iba a tener que tomar una decisión con respecto a quién apoyaba. Elecciones en Cataluña, según las encuestas últimas, Fran, el PSC ganaría, pero como decía Eduardo, Junts y Esquerra Unida tendrían la llave de la gobernabilidad. Esto va a ser un escenario importante y complicado. Yo es que le daría un poco la vuelta al argumento que comentaba Eduardo, ¿no? Quiero decir, ¿a quién apoyará al PSC? Bueno, yo haría la pregunta al revés. ¿Qué partido de los que hace 6 años o 7 rompieron la convivencia en Cataluña apoyan ahora a un partido que está dentro de la Constitución? Y eso es una buena noticia, que un partido constitucionalista gane las elecciones en Cataluña, que es el segundo territorio en importancia económica de España, el segundo o el tercero más poblado, creo, si no recuerdo mal, creo que es el tercero. Quiero decir, eso es una buena noticia y eso nos tiene que hacer también reflexionar en el sentido de, ostras, el partido del gobierno que está tomando las decisiones encaminadas a, digamos, rebajar la tensión política, ¿vale? En Cataluña, está siendo premiado por los ciudadanos catalanes. Y eso es un mensaje para el resto de España. La tensión política. No estoy de acuerdo en eso. Yo he vivido 14 años en Cataluña, he trabajado en La Vanguardia, o sea que conozco un poco la situación. El problema es que el Partido Socialista, después de gobernar con el tripartito y con gran cabreo de los ciudadanos, nació Ciudadanos, gracias a fundamentalmente eso, y fundamentalmente en Cataluña. Gran parte de ese voto del Partido Socialista catalán lo pierde en plan de a Ciudadanos, y algún pequeño voto se va al PP. Muy poco. Ciudadanos desaparece. ¿Dónde vuelve a ir al voto? Pues al voto útil. ¿Quiénes son el voto útil
por lo que esté haciendo o por no votar a otra cosa? Pues el Partido Socialista. Pero son posiciones muy distintas. Quiero decir, el Ciudadanos... Nosotros desde aquí vemos las posiciones muy distintas, desde Cataluña no, porque si Ciudadanos nace es porque el Partido Socialista se debilita. Otra cosa es que el Ciudadanos consiguiera consolidarse como partido, que no lo consiguió en ninguna parte de España y en Cataluña, porque no consiguió prácticamente concejales, mientras que el Partido Socialista siguió siendo fuerte, como sigue siéndolo actualmente, en muchísimos municipios, sobre todo en los municipios del extrarradio de Barcelona, que es donde está la fortaleza del Partido Socialista. Pero ahí es donde voy yo. Quiero decir, el hecho de que ese votante que en un momento determinado se va a Ciudadanos por cabreo o por lo que comentabas del enfado del gobierno tripartito y demás, que vuelva al PSC, quiero decir, no lo estará según la lógica de ese votante. Claro. Imagino que vuelve porque no tiene otra cosa, otra opción de voto a lo que votar. El Partido si Popular y ser Ciudadanos, de centro-izquierda. Claro. Si quieres votar a centro-izquierda. Pero quiero decir, tampoco le darán... quiero decir, también recompensan esa apuesta arriesgada que hace el PSOE/PSC, ¿no? por todo esto que estamos viendo de los indultos, la amnistía y demás. Yo creo que igual tampoco es como apuesta arriesgada, ¿no? Yo creo que en este caso es lo que ha dicho, bueno, un poco la línea. La realidad se ve diferente desde Cataluña a cómo se puede ver, en este caso, desde la Comunidad Valenciana. Y yo opino un poco que es el debate que hemos abierto desde un principio, ¿no? La llave tanto de la gobernabilidad como esa llave que va a formar parte a la hora de meter el sobre en la urna, y creo que las decisiones que se están tomando a nivel nacional, como todo, va a influir un poco también en las ya próximas, pues el mes de mayo, 12, ¿no? 12 de mayo, en las elecciones de Por cierto, Cataluña. decía Eduardo que Puigdemont ha afirmado que dejará la política si no logra ser investido presidente de la Generalitat. Hoy ha hablado sobre esto la ministra Montero, así le contestaba. Estamos siempre a favor del diálogo, del debate, y más en cuestiones tan importantes, o incluso diría yo, bueno, pues podríamos utilizar el calificativo de controvertidas como tiene. Enseguida escuchamos a la ministra de Inclusión, Elma Saiz, hablar de esa ley de inmigrantes, que también vamos a abordarla, pero queremos escuchar antes a la ministra Montero en torno a las declaraciones de Puigdemont. La decisión de Puigdemont, lo que ha anunciado hoy, que se retirará si no puede ser investido. Bueno, pues yo creo que va a tener muchas posibilidades de que así ocurra, ¿no? Porque al final estoy convencida de que será Salvador Illa quien gane las elecciones, y convencida también de que podremos conformar gobierno. Así que bueno, es su decisión personal, y creo que va a ocurrir porque nosotros vamos a ganar las elecciones como Partido Socialista. Bueno, pues así de segura se mostraba la ministra. Salía al paso. Es muy clara, la ministra Montero es muy la titular. ¿Qué va a decir? Pero yo, desgraciadamente, creo que estas elecciones catalanas van a provocar que haya otras nuevas elecciones catalanas. Porque yo creo que va a ser tal la ingobernabilidad, por los datos que salen en las encuestas. Que se pueden equivocar o no, también. Que se pueden equivocar, sí, como múltiples ocasiones se equivocan. Pero es que el Partido Socialista, ¿con quién podría gobernar? Con el Podemos de allí, que no me acuerdo ahora cómo se llama. En Comú Podem. Con Comú Podem. Y poco más. Porque si se alía con Esquerra y no se alía con Junts, pierde el gobierno de Madrid. O a la inversa. ¿El Partido Popular va a ayudarles con esos 8 o 10 diputados que tiene? Difícilmente. Con lo cual, parece que las encuestas no dan suficiente para que los nacionalistas juntos, todos ellos, Junts, la CUP y Esquerra Republicana, puedan gobernar. O sea que creo que el escenario no es de fácil solución. Ingobernabilidad. Yo creo que aquí es un poco el discurso de la derrota. La sensación que nos da a la hora de escuchar a Puigdemont es un discurso, porque él, analizando un poco las últimas declaraciones, ¿sí? Si no puedo estar en el Senado, no voy a estar en el Consejo de Administración de una empresa, y entiende que no quiere perder el tiempo. O sea, yo lo veo como un discurso de derrota, con un titular que ha dado la ministra Montero muy claro, y creo que en este caso, que dejará la política activa, yo personalmente creo que no, pero bueno, sí que es cierto que yo lo veo más un discurso de derrota. Fran, ¿se ve como un discurso de derrota de lo que le puede venir en la próxima cita con las urnas? Bueno, yo creo que Puigdemont es un personaje político altamente impredecible.
Y desde mi punto de vista, pues bueno, si se retira de la política, pues tampoco habremos perdido a un gran político, ¿no? Porque, quiero decir, no le tengo ningún tipo de simpatía. Creo que Junts no va a capitalizar ese voto independentista que pretende capitalizar, porque entre otras cosas, es muy diverso. Hay gente más de izquierdas, más de derechas. Y Junts lo que está es en una competencia constante, y más ahora en las elecciones catalanas a la vista, perdón, por ser la primera voz ya no de Cataluña, sino del independentismo. Si no lo consigue con una campaña absolutamente personalista, entiendo que será coherente desde su punto de vista retirarse, pero una decisión que es altamente impredecible. Creo. Impredecible. A ver, si el problema no es que se retire o no se retire, que por mí estaría encantado que lo hiciera. El problema es que el partido que ha creado este señor es un partido de iluminados. ¿Sí? O sea, porque yo, que he vivido en Cataluña y he conocido a Convergencia, y estos son hijos de Convergencia, no tienen nada que ver con la gente con la que yo conocí y con la que conviví, porque yo también trabajé de periodista allí. Y el partido este, que es una consecución de Convergencia o sea, es que son mucho más serios Esquerra Republicana que este partido. O sea, es más predecible Esquerra Republicana que Junts, porque la mayoría son unos iluminados y un día te dicen una cosa y otro día te dicen otra. Pablo. Sí, más o menos un poco la línea. La generación política sí que es cierto que si nos vamos un poco a aquellas generaciones de principio de la democracia, ¿no? Finales 70, principios de los 80, obviamente las nuevas hornadas políticas han cambiado. Coincido un poco con Eduardo, pero bueno, también la coyuntura lleva a que, en este caso, mi análisis es un poco a que él tiene muy claro cuál va a ser el resultado electoral y que poco va a hacer. Sigo pensando que la política activa nunca la va a dejar, y muchas veces la influencia política no se hace desde la primera línea. Obviamente desde la segunda línea se hace mucho más. Una anécdota desconocida. Un político valenciano le llama a Jordi Pujol, antes de las elecciones, cuando ya habían sido las elecciones municipales, no habían sido las generales todavía, y tenía la posibilidad de gobernar el ayuntamiento de Barcelona, Trías. Yo a Trías también lo conozco personalmente. Y le llama a Jordi Pujol, a este político, y le dice: oiga, ¿usted pinta algo en el Partido Popular? Y dice: hombre, escucharme, me escuchan. Pues le quiero pedir, por favor, si no queréis que cada vez nos vayamos más al independentismo, que ayudéis a que Trías sea el alcalde. Después no se llegó a conseguir. Es cierto que hubo conversaciones y después han salido. Pero lo intentaron. Y lo intentó Junts, ¿eh? No fue el Partido Popular el que dio ese primer paso. Bueno, antes de las elecciones de Cataluña, tenemos a la vuelta de la esquina también las elecciones del País Vasco. Veremos qué pasa también con este escenario, cita con las urnas, y sobre todo también cómo se va a mover aquí en el País Vasco y cómo puede afectar al gobierno central. A mí lo que me da la sensación, escuchando a los candidatos, es que Sortu, o no sé qué nombre tiene, porque cada vez tiene Bildu, Sortu, no sé cuál es el nombre, no tiene demasiado interés en gobernar. Me da la sensación que todavía están en el proceso del aprendizaje para llegar a gobernar, o que tienen demasiadas... sus armarios están llenos, y en este caso desgraciadamente de cadáveres, y creo que están más por ganar que por gobernar, por estar ahí, pero creo que no, que ellos mismos piensan que no es su momento todavía. Y yo creo que aunque ganen las elecciones por votos, va a gobernar el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Y creo que ese no va a ser un problema para Sortu. Bueno, pues ahí está el pronóstico de Eduardo, alcalde, de lo que puede pasar en esa cita con las urnas en el País Vasco. Por terminar, el tema del referéndum, el tema de la amnistía. El Partido Popular registraba también un veto a esta ley por ser, dice Fran, inconstitucional y haberse tramitado de manera fraudulenta. Bueno, pues esa es la opinión del Partido Popular, que como en todo Estado de Derecho, los tribunales ahora, en este caso el Tribunal Constitucional, tendrá que decir si es como dice el Partido Popular o no. Yo entiendo que no,
porque cuenta con muchos avales, entre ellos, pues bueno, la famosa Comisión de Venecia, quiero decir, reputados juristas que asesoran a los grupos y demás. Entiendo que puede haber una discrepancia política totalmente legítima, incluso necesaria. Pero ahora, de ahí a decir que es inconstitucional y sobre todo, lo que a mí no me gusta es esta siembra de dudas de si estamos o no estamos en un Estado de Derecho, si los tribunales están controlados. Eso es lo que yo no creo. Ahora, lo que a mí no me gusta. Ahora, me parece perfecto que el Partido Popular utilice los mecanismos que le ofrece el Estado de Derecho para salir de dudas y que todos, pues, al final, tengamos una ley con las máximas garantías, ¿no? Total, de eso se trata. Pablo, ¿tendrá recorrido esta situación, esta... Pues a ver, sabemos cómo está la actualidad, en este caso la situación política. En el Senado hay una mayoría popular. Puede ser retirado en el Congreso por una mayoría de Partido Socialista y bueno, sus socios de gobierno como sus pactos de gobierno. Y es cierto que el Congreso tirará adelante con su propuesta. Pero bueno, es una piedra el tema del Senado. El Partido Popular trabajará para, imagino que darle bombo y platillo también a este paso que hay que dar. Y bueno, las fechas que tenemos es que los días 16 y 30 de abril y 6 de mayo se reunirá la ponencia para analizar las conclusiones de estos informes, que yo creo que no irá mucho más de 6 o 7 titulares un poco sangrantes. Sí, no tendrá recorrido judicial lo que plantea el Partido Popular, veto a la ley de amnistía, Eduardo. En esa parte yo creo que no. El Tribunal Constitucional acabará dando la razón al Congreso de los Diputados en contra del Senado, pero yo creo que sí que va a tener bastantes temas jurídicos. Una vez que sea aprobada la ley, me imagino que el Tribunal Supremo tendrá algo que decir, que es el que dictó sentencia con respecto al tema de Cataluña, elevará a Europa no sé cómo le llamáis los abogados, a una cuestión... una constitución preconstitucional o algo así. Una cuestión preconstitucional, sí. Una cuestión. Antes de que llegue al Tribunal Constitucional y entonces eso se alargará en el tiempo. Pero sin... Veremos. Pero probablemente la ley sea efectiva y el señor Puigdemont podrá volver a España. De eso se trata, en definitiva. Ya lo ha confirmado. Ya lo ha confirmado. Creo que en política, saliendo un poco del tema, pero sin salirse, creo que hay que distinguir un poco lo que es legal de lo que no y lo que me gusta de lo que no me gusta. Es decir, insisto en que me parece perfecto que se utilicen este tipo de mecanismos, porque para eso están y eso es lo que nos refuerza y lo que nos confirma como Estado de Derecho, ¿no? Pero el Partido Popular también es verdad que nos tiene un poco acostumbrados a todas las leyes que ideológicamente no le gustan, recurrirlas al Tribunal Constitucional. Pasó con el aborto, pasó con la ley del matrimonio igualitario, pasó, no estoy seguro, pero creo que la ley de eutanasia también la ponían en duda. Quiero decir, tampoco podemos hacer un abuso. Entiendo que esta es una cuestión muy, muy importante. Sí, instrumentos que tienen también para... Sí, pero quiero decir, no todo lo que no nos guste a unos o a otros puede calificarse como inconstitucional, ilegal, fraudulento. Hace lo mismo. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, va a recurrir las leyes de Aragón y de... Concordia. Pero porque hay un conflicto jurídico claro. Pero por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario... A ver, yo me he leído en la del estatuto, la de la Comunidad Valenciana todavía no está elaborada, pero el preámbulo que ha hecho el gobierno aragonés me parece que jurídicamente no tiene... Nada que... Yo no he tenido ocasión de leerlo, pero... ¿Sí? Que insisto, creo que el Partido Popular abusa de este tipo de cuestión, de este tipo de mecanismo, cuando una ley ideológicamente no le convence, vaya. Bueno, pues veremos qué pasa. No sé si quería añadir algo más, Pablo, sobre el tema de la inconstitucionalidad y sobre todo de manera fraudulenta que añade el Partido Popular. Es un poco la línea. Yo creo que todos los partidos políticos tienen esta arma para poder salir un poco a la palestra de la actualidad y creo que utilizan un poco también el sistema que en este caso Fran habla del Partido Popular también pues, a nivel del Partido Socialista. Creo que es un arma que utilizan una herramienta, ¿no? para poder estar en la actualidad. Bueno, pues lo dejamos ahí. El tema del referéndum, por cierto, fue también, Eduardo, muy exigente Carlos Mazón en el Senado con el tema del catalanismo, que dice que luego bueno, pues va a seguir reivindicando, ¿no? ¿Cómo vio las declaraciones del presidente en torno a este tema? Bueno, yo creo que
Carlos Mazón ahora hace poco estuvo en Cataluña. Sí. Fue a una entrevista, es cierto. Le entrevistaron en TV3 y ahí marcó un poco la línea que va a seguir. La línea que va a seguir, y yo creo que a pesar de todos los pesares y a pesar de lo que diga Fran, pues hay asociaciones que están en contra de cómo se va a aplicar la ley que se está preparando para la utilización del valenciano, ¿no? Hay gente que en determinadas zonas de la Comunidad Valenciana es más exigente con el Partido Popular de lo que el Partido Popular va a ser. O sea que hacer las cosas para que a todos les gusten normalmente es complicado. Es complicado este tema, Fran. Pues se vuelve a la carga, volvemos un poco al pasado con esto. Sí, evidentemente el Partido Popular constantemente saca este tema a la palestra y nunca se habla tanto de Països Catalans y de toda esta cuestión como cuando gobierna el Partido Popular. Mira, yo creo que lo que hay que hacer con el valenciano es hablar menos del valenciano y hablar más en valenciano, parlar més en valencià. El pitjor valencià és el que no se parla. Y el Partido Popular, que es un partido que ha gobernado esta comunidad durante más de 25 años, fue, por ejemplo, el que creó la Academia Valenciana de la Lengua, que trajo la paz lingüística a la comunidad valenciana, y ahora, pues, digamos, escenifica una suerte de no se sabe muy bien qué, para sacar otra vez el tema del nacionalismo catalán en Valencia, que es algo absolutamente residual, que tenemos un estatuto votado por los dos partidos mayoritarios, que el partido nacionalista de esta tierra por antonomasia acepta los símbolos estatutarios. Quiero decir, que hay una normalidad. Que hay una normalidad y que hay cosas que no me parecen que sean normales, es que en zonas que son castellanohablantes, a partir de un determinado momento se imponga la utilización del valenciano, como pueda ser Requenautil o como pueda ser Orihuela. Pero fíjate, no es que se imponga. Quiero decir, en la Comunidad Valenciana hay dos lenguas españolas que son igual de oficiales, el valenciano y el castellano. Si tú a un niño o un estudiante de Requena, por decir algo, no le enseñas un mínimo de valenciano, y ese mínimo viene a través de la obligatoriedad, porque si no, no lo van a estudiar, ese niño luego está en desventaja con un niño que sí que haya estudiado valenciano y que quiera, por ejemplo, opositar para la administración pública. Porque, claro, tú como administración, como ente público, tienes que garantizarle al ciudadano, que es el que tiene el derecho, no tú como funcionario, que estás capacitado para atenderle en valenciano. Entonces, cuando a ese niño de Requena, ese niño de Orihuela, ese niño de X, de Segorbe, le pidan un mínimo de valenciano, estará en desventaja competitiva. Pero es que yo iría más allá. Quiero decir, no existe el derecho a objetar de estudiar matemáticas, como no existe el derecho a objetar de estudiar valenciano porque es la lengua de esta tierra, como no existe el derecho a objetar de estudiar castellano en Cataluña o no debería existir. Quiero decir, el Partido Popular genera un conflicto y además es que hay algunas zonas que me parece especialmente relevante, como por ejemplo la zona de Enguera y demás, donde las elecciones las votaciones que se han celebrado en los centros de estudio dicen que los padres quieren que se estudie valenciano porque el saber no ocupa lugar. A ver, Pablo, se abre de nuevo la polèmica entorn a aquest tema. Jo soc valencià parlant, m'enteneu? Jo crec que el valencià, en aquest cas la llengua, no se l'ha d'apropar, no se l'ha d'agafar qualsevol ningú partit polític. Crec que el partit polític que estiga bé a la palestra o estiga darrere ha de fomentar, en aquest cas, el valencià. Però el valencià des d'un punt de vista de formació. El valencià des d'un punt de vista del nostre comerç, del dia a dia, de poder anar a la tenda i veure els productes ben valencià o ben castellà. Parle també d'un valencià des de l'administració, on qualsevol veí que vinga puga entendre de valencià, però també le puedas hablar en castellano. Jo parlo d'un equilibri en la llengua, tant en valencià com bé ha dit el meu company Fran, un equilibri, un valencià del nostre carrer, també poder promocionar i defendre aquestes frases fetes que tenim els pobles. Jo vinc de Benifaió, d'un poble de la Ribera Alta, amb frases fetes que també intentem mantindre. I sempre pense que un partit polític s'apropi de la llengua bé estiga junta a Vox o bé estiga junta a partits més de tendència catalanista, és un tema que crec que no s'ha d'utilitzar la llengua d'aquesta forma. Tratem-la com algo molt important que hem de mantindre i que ve de les nostres generacions i que, òbviament, hem de traslladar a les generacions futures. Quería puntualizar algo y pulsamos enseguida también a Eduardo. Un poc per apuntar el que comentaves, Pablo, no sé si haveu escoltat la polèmica que ha hagut estos dies perquè després de molts anys del Concili Vaticano II l'arquebisbat de València ha enviat un missal fet organitzat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és l'entitat normativa creada, per cert, pel Partit Popular, per a fer misses en valencià, que és una anomalia que passava a la nostra terra, que les misses no es fan en valencià.
Bueno, pues en algun partit, en aquest cas Vox, que ostenta la presidència de les Corts Valencianes, la Conselleria de Cultura i demés, que han protestat i han acusat a l'arquebisbe, que és de Quatretonda, de catalanista, per utilitzar el missal en valencià. Però és que aquestes mateixes persones que s'estan queixant d'això no han menjat un dit en 40 anys per a que el missal que ells volen, que és el que fa l'entitat Real Acadèmia de Cultura Valenciana i tal, siga el que existeix, siga el que s'utilitza. Vull dir, és gent que en realitat no li importa el valencià. ¿Se vuelve a abrir esta herida, Eduardo Alcalde? Yo creo que no. Yo creo ¿No? que ese es un tema que lo utilizan, lo utilizan los partidos políticos para tirarse los trastos los unos a los otros. Pero en la Comunidad Valenciana hace tiempo que ese no es un tema de enfrentamiento. Pero se utiliza. Yo creo que, por un lado, creo que la ley que crea Compromís de educación para mí es un exceso, porque creo que hay otros idiomas tan importantes como el valenciano y el castellano que aprender, y creo que lo que sería conveniente sería que tuviéramos una educación en castellano, en valenciano y en inglés. Pues totalmente de acuerdo, yo creo que aquí un correcte, equilibrio. parlar. Dejamos el tema del idioma, nos metemos en la ley de regularización de extranjeros. El Congreso ya apoya a tramitar esta nueva regularización. Vamos a escuchar ahora sí a la ministra de Inclusión, Elma Saiz, hablando sobre este tema. Estamos siempre a favor del diálogo, del debate y más en cuestiones tan importantes, o incluso diría yo, bueno, pues podríamos utilizar el calificativo de controvertidas como es la migración. Por eso entiendo, me parece absolutamente favorable que se tome en consideración esta proposición de ley, porque digo, trabajamos siempre con el diálogo y la escucha activa. De momento, proposición de ley saldrá adelante posiblemente. Fran, ¿en qué va a consistir esta regulación de extranjeros? Bueno, de momento, como apuntaba la ministra, lo que se ha tomado en consideración y lo que se ha aprobado es debatir sobre esa iniciativa que ha recogido más de 500.000 de firmas para ver cómo, si es que así lo quiere el Congreso, si es que así lo decide el Gobierno cuando tenga que legislar, cuando tenga que llevarlo a cabo y demás, cómo regularizar a ese más de 500.000 de personas que se encuentran en nuestro país de manera irregular, que no ilegal, y cómo se va a llevar a cabo ese proceso, porque tampoco puede ser algo, tampoco puede ser una barra libre, ¿vale? Porque la normativa no lo permite. Pero de lo que se está hablando, o lo que ya se ha aprobado es, vamos a debatir sobre este asunto, no significa que haya una ley. Yo personalmente creo que es un tema capital, creo que yo me dedico profesionalmente, gran parte de mi día a día consiste en trabajar con personas migrantes, y a nadie se le escapa que hay miles de personas trabajando en el hogar, con personas mayores, en restauración, en el campo, en la obra, sin permiso. Son personas a las que, lógicamente, les ofrecemos educación, sanidad, justicia, servicios públicos de cualquier índole, y que solo están aportando a la economía vía consumo, vía IVA. Cuando compran un vaso, están pagando IVA. De lo que habla la proposición es de cumpliendo regularizar esta situación. Claro, cumpliendo determinados requisitos, otorgarles un permiso de residencia y trabajo que les permita cotizar, pagar impuestos, viajar, acceder al crédito, comprar, etcétera, ¿no? Al final yo creo que es algo de lógica, que lo han hecho gobiernos de todo signo y que espero que vaya hacia adelante. Vox se ha mostrado muy crítico con esta medida de inicio. Eduardo, hoy el portavoz José María Llanos de Vox en Les Corts hablaba que consideraba la medida una barbaridad. Ha criticado que bajo tintes de solidaridad se proceda de forma indiscriminada a legalizar, dice, situaciones ilegales. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es abrir un poco los ojos todos y darnos cuenta de varias cuestiones. España es el país en donde el índice de natalidad es el más bajo de Europa. Y si no es uno de los más bajos del mundo, pues estará cerca. Con datos preocupantes, totalmente. Primera cuestión. Segunda cuestión. Este país, afortunadamente, tiene ya, creo que un 10% de migrantes regularizados, con lo cual eso significa que habrá unos 4 millones y pico. Estos emigrantes están haciendo el trabajo que muchos españoles no quieren hacer, cuidando de nuestros hijos, cuidando de nuestros ancianos, y están todos los días trabajando para nosotros, y encima además tenemos la fortuna de que la mayoría de los que hay son latinoamericanos y hablan nuestro idioma, con lo cual es muy fácil entenderse con ellos. Otra cosa es esta
esta Proposición de ley. Esa proposición de ley. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema en este país, como muchas de las cosas, es el mal funcionamiento de la administración y particularmente en extranjería. Hay veces, yo he tenido chicas, yo tengo un hijo discapacitado y he tenido siempre chicas que me han ayudado en casa y cada vez que he tenido que llevarlas a extranjería porque querían legalizar su situación, había colas y colas y colas y colas y que se tendrían que estar allí toda la mañana o que les daban hora para no sé cuántos meses para tener que ir. O sea, la burocracia que dificulta. Y desgraciadamente te diría que hasta un trato vejatorio ¿Sí? en la organización de todo esto. No digo por parte de extranjería ni de la policía, sino porque a lo mejor tenían que hacer cola y estaba lloviendo y no tenían un sitio donde refugiarse, o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente este país necesita mano de obra, igual que toda Europa, y me parece muy bien que se haga de una manera legal, ¿no? Y que lo hagan, que hagan unas leyes o que por lo menos sean más fáciles de poder acceder esta gente a los servicios que los tiene ya gratuitamente, pero que pueda tener sus papeles, que no pueda estar por ir por la calle pensando que la van a detener. Regulación de extranjeros necesaria y lo más importante, que se abre el melón para abordarlo, ¿no? Yo creo. Es una iniciativa legislativa popular que viene de la anterior legislatura, la disolución de las cámaras. Como sabemos, en ese tipo de iniciativas continúan, aunque se disuelvan, se retoma su tramitación. Lo que hacen es retomar una tramitación, ahora ya con un debate que obviamente no coincido, no comparto que Vox califique como una barbaridad, porque ningún debate es una barbaridad y entre todos se ha de intentar conseguir pues, esa regularización. Yo dando unos datos que creo que en este caso a los que nos están viendo pues interesan, creo que son ya 6 regularizaciones las que llevamos en marcha. En el año 91-92 el PSOE hizo una regulación de la extranjería de inmigrantes en más de 100.000 personas. El Partido Popular continuó en el año 96 con 21.000, en el 2000 fueron 160 y pico. Estamos hablando que con esta regulación de más de 500.000 de migrantes en el 2024 van a ser en un periodo de 30 años 1,5 millones de migrantes que pueden conseguir esa deseada, necesaria regularización, pues porque están en el día a día, forman parte, son ciudadanos, ¿no?, de España y necesitamos una regularización pues para que la legislación también ampare todo el espectro pues, del día a día del consumo, del comercio, de la educación o de la sanidad. Fran, me decías a micrófono cerrado que hoy has tenido muchas consultas en torno a ello, porque claro, sobre todo se facilita poca información, es una IPL que llevará su curso. Claro. Las redes, YouTube y demás son muy golosas para todo este tipo de información, ¿no? El clickbait. Pero bueno, como decía al principio, lo que se está haciendo ahora es decidir si vamos a debatir. Se ha decidido que vamos a debatir, luego ya veremos cómo. También es verdad que el Gobierno, por su parte, tiene en marcha la reforma del Reglamento de Extranjería, que es el reglamento que desarrolla la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería, ¿no? Fíjate, tenía hoy muchas consultas porque la vía normal para que una persona pueda, como bien decía Eduardo, regularizarse a través de una oferta de trabajo es que tenga 3 años en España. 3 años trabajado. No. Haber entrado en España. 3 años en España de manera ilegal. Exacto. Haber entrado en España, haberte quedado 3 años de manera irregular, viviendo no se sabe de qué, trabajando en B, y a partir de ahí que alguien te haga una oferta de trabajo, como regla general, por 40 horas con el salario mínimo, de manera indefinida. Esa es la vía ordinaria. Luego es verdad que existen otros caminos. El Gobierno abrió hace poco el arraigo para formación, que consiste en estudiar y conseguir una oferta de trabajo de ese estudio. Existe el arraigo familiar, que es cuando pues, bueno, te casas o haces pareja de hecho con un español y demás. Pero la vía general es estar 3 años en un limbo. Y evidentemente es curioso esto. Corta la vida. Hace falta un debate Corta la vida. Ese tema. Claro, corta la vida de muchas personas, les impide acceder, por ejemplo, parece una tontería, lo he dicho antes, pero acceder al crédito. Es decir, acceder a poder comprar un coche, acceder a poder comprar una vivienda. Yo tengo muchos clientes que, claro, después de tantos años vas viendo su evolución, llegaron aquí de manera irregular, los vas acompañando en todo el proceso y hoy en día pues, se han comprado su primer coche, tienen hijos, alquilan, consumen. Quiero decir, al final lo que estamos hablando es de sacar a cientos de miles de personas de la economía sumergida, que la seguridad social es que le hace falta. Claro. Y no solamente eso, sino que además eso incita a la ilegalidad, es decir,
si me caso con un español o con una española, Claro, ya lo tengo directamente. Tengo los papeles. Bueno, Pues es una opción que puedo... Pues eso es lo que está pasando, que tiene que haber un notario que certifique que esa pareja es una pareja de verdad o que se han conocido antes de ayer. Se dan casos efectivamente, de compraventa de este tipo de uniones, se dan casos de explotación. Yo he llegado a ver, por ejemplo, mujeres que están en un régimen de semi-esclavitud cuidando a ancianos que cuando tienen que irse al médico tienen que pagar de su bolsillo a otra persona porque no tiene los derechos laborales más básicos, porque no tiene un permiso de residencia, porque no tiene un contrato de trabajo. Quiero decir, estamos hablando de eso, no estamos hablando de papeles para todo, no, estamos hablando de que con unas determinadas condiciones, que ya veremos cuáles son, estas personas salgan de la economía sumergida y puedan aportar de una manera más amplia, digamos, a la prosperidad de España. El debate estará en cómo se va a regular. El debate estará también en las enmiendas que se presenten a esta iniciativa legislativa popular, porque recordemos que tiene que pasar un proceso de tramitación y se van a presentar, obviamente, enmiendas y sobre eso pues también se creará un debate paralelo y alternativo. Lo más fácil es lo de siempre, poner más personas en extranjería. Y no haría falta hacer tantísimas leyes, porque yo creo que con la ley que tenemos, probablemente con más gente en extranjería, recursos, lo solventarían. Sí, de acuerdo, Fran, con esta propuesta de Eduardo. Habrá alguna cosa algunos matices que puedan mejorar. Claro, siempre hay cosas también con el tiempo. Claro, siempre hay cosas que mejorar. Yo me sumo a la propuesta de Eduardo de destinar más personal. Mira, por ejemplo, la evolución del estatus de solicitante de asilo. En un primer momento, bueno, hablo de hace pocos años, tú venías y solicitabas asilo político, podías trabajar hasta que te denegasen ese asilo político. España solo aprueba 1 de cada 20 solicitudes de asilo político. Hace poco el gobierno permitió que si tú interponías un recurso contra esa denegación pudieses continuar trabajando. Es decir, tú continuabas cotizando, continuabas aportando para tu jubilación, para tu paro, etcétera, con un recurso contra la denegación del asilo. Hasta hace poco no podíamos. La gente le denegaban el asilo, la famosa tarjeta roja, tenía que dejar de conducir, tenía que dejar de trabajar, no podía pagar la luz. Quiero decir, todo va evolucionando, pero yo me sumo a la propuesta de que haya más personal porque, entre otras cosas, las colas hoy en día son insufribles, ¿no? Bueno, pues veremos este debate que promete también estar candente en la actualidad, especialmente por la postura quizás de Vox, más del Partido Popular. Fíjate, yo creo que eso le ha servido al Partido Popular para diferenciarse de Vox, obviamente. El Partido Popular ha votado a favor, Vox ha votado en contra. Entonces, bueno, no son partidos iguales. Debate importante, Pablo. Claro, está claro la tendencia, en este caso el posicionamiento del Partido Popular, y un poco el distanciamiento y cuál es la política, en este caso de Vox, sobre una legislación, porque al fin y al cabo lo que se pretende con ese tipo de iniciativa legislativa es hacer legal lo ilegal. Pero ¿sabe lo que pasa? Que después la realidad, ahora está gobernando la homónima de Vox en Italia, la señora Meloni. Pues la señora Meloni no está haciendo nada de lo que decía que iba a hacer. Bueno, pero eso pasa ¿No está facilitando la llegada? No. Pero está yendo en contra de los emigrantes como iba cuando estaba en la oposición. No es lo mismo el discurso político en el gobierno que en la oposición. Obviamente las urnas distancian mucho de cuál es el posicionamiento inicial como un partido político que trabaja para llegar al gobierno, y una vez donde digo Diego. Pues se nos acabó prácticamente el tiempo. Voy a hacer una ronda final con nuestros 3 invitados porque hemos hablado de muchos temas pendientes de Bruselas, con las declaraciones del presidente de la Generalitat, también esas declaraciones que realizaba en el Senado en torno al referéndum, ley de amnistía, esa regularización de extranjeros y elecciones en Cataluña. Fran Raga, ¿cuál sería su titular, su mensaje final en esta jornada? Bueno, pues jornada intensísima, como acabas de comentar, Silvia. Creo que la política nos depara semanas apasionantes, nos enfrentamos a un maratón electoral y espero que podamos tener debates interesantes como el que acabamos de vivir sobre la extranjería y no tanto sobre vendetas y chanchullos políticos que creo que a la ciudadanía le interesan menos. Bueno, pues gracias como siempre por estar con nosotros. Pablo Fernández, su mensaje final, ¿cuál sería? Pues me pides un titular, Silvia, y como periodista voy a dar un titular. Se cuece la política española candente. Bueno. Es decir, se está consumiendo, dando un poco paso a la gastronomía. Hay muchos ingredientes en este caldo de cultivo
y no sabemos si al final el producto va a salir salado o dulce. Bueno, pues Estamos un me poco- gusta esa similitud que ha hecho Pablo Fernández. Una primavera intensa nos espera. Eduardo Alcalde. Hace 40 años, Sí. creo que fueron 40 años, el ABBA ganó Waterloo con Waterloo Eurovisión. Sí, madre Pues mía. yo espero que para Puigdemont estas elecciones sean su Waterloo. Bueno, pues también buena similitud con el Festival de Eurovisión. Gracias, Eduardo Alcalde, gracias a los tres. Nos vemos mañana, como siempre, a partir de las 9 de la noche. Nos asomamos a esta ventana llamada Ágora. Hasta mañana.